Buenos días, hermanos, bienvenidos a un nuevo servicio en línea de The United Christian Church. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de sermones de Adviento y Navidad. Y antes de comenzar, quisiera que, como hacemos todos los domingos, dediquemos este tiempo al Señor. Pongamos nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros oídos, nuestra disposición delante de Él, para que sea Él hablándonos, Él tocándonos, Él transformándonos, Él haciendo de nosotros esos siervos que Él quiere que seamos. Vamos a dedicar este tiempo y pedirle que sea Él quien dirija. Padre, te damos las gracias, el honor, la gloria. Queremos, Señor, poner estos minutos que vamos a pasar delante de ti para escuchar tu palabra, para ser transformados por ti, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo, pidiéndote, Padre, que hagas de nosotros siervos dispuestos, Señor, que en este momento quites cualquier obstáculo que pueda estar desviándonos, Señor, de escucharte, cualquier prejuicio, Padre, que pueda estar obstaculizando, Señor, que tu palabra llegue, y que seas tú hablándonos, transformándonos, guiándonos, Señor, y confrontando, Padre, todas las creencias y, Padre, las opiniones, los deseos, todo lo que podamos nosotros tener en la mente y en el corazón ahorita que vamos a celebrar y que estamos celebrando, Señor, la Navidad, que estamos celebrando el nacimiento del Mesías. Que este sea un tiempo, Señor, guiado por ti, para que podamos entender verdaderamente, Señor, y recordar cuál es el verdadero significado de la Navidad, qué es lo que estamos celebrando verdaderamente estos días, y nos pongamos, Señor, como cristianos en la posición correcta y seamos utilizados por ti, Padre, para glorificar tu nombre, especialmente en este tiempo, en un año tan complicado como el que hemos vivido, Padre. Te damos el honor y la gloria y te pedimos, Padre, que te glorifiques, Señor, en este tiempo, en el nombre de Cristo. Lo pedimos. Amén y amén. Ok, hoy vamos a continuar con nuestra serie de sermones, como les dije, sobre el Adviento, sobre la preparación para la celebración de la Navidad. Y hoy quisiera que comenzáramos este tiempo con una pregunta que pudiera parecer de alguna manera trivial, pero que en realidad es súper importante porque nos puede ayudar a ver cuáles son las prioridades y los intereses que hay en nuestro corazón en un tiempo como este, en un tiempo como la Navidad. Vamos a preguntarnos con completa honestidad, con total sinceridad, cada uno de nosotros, ¿qué significa la Navidad para mí? Y fíjense que lo que estoy preguntando no es qué se celebra en Navidad, sino qué significa la Navidad para mí, qué pienso, qué siento, qué espero, qué recuerdo en estas fechas, qué hago durante este mes, durante estos días, ¿por qué lo hago? La pregunta, no qué se celebra en Navidad, sino qué significa la Navidad para mí. Y si les soy completamente sincero, yo no puedo negar que para mí el significado de la Navidad sigue estando influenciado hasta cierto punto por la cultura del mundo y los recuerdos de las Navidades en familia. Si bien no es un tema tal vez consciente, y ya las fiestas y los regalos y la celebración no me quita el sueño, cada vez que llega diciembre me pongo nostálgico y empiezo a recordar esas Navidades que pasamos en familia, cuando mi papá estaba todavía vivo, cuando estábamos todos acá en el país, cómo celebrábamos, cómo viajábamos, los lugares que visitamos, incluso los rituales que teníamos como familia cuando estábamos decorando la casa, cuáles eran las cosas que comíamos, cuál era la música que escuchábamos, y todas esas cosas tengo que reconocer que invariablemente me ponen nostálgico. Cada vez que llega esta época del año, de alguna manera me pongo un poco triste, un poco nostálgico, recordando todas las cosas que he vivido, todas las cosas bonitas que he vivido en la época navideña. Y ojo, no estoy diciendo de ninguna manera que disfrutar la Navidad en familia sea malo, pero si somos honestos, si somos verdaderamente honestos, tenemos que reconocer
que ese espíritu navideño de celebración y fiesta y compartir familiar muchas veces termina desplazando el verdadero sentido que debe tener la Navidad, el verdadero sentido bíblico que tiene la Navidad. Y esto le ocurre incluso a muchísimos cristianos maduros, a gente que tiene muchos años caminando en la fe. Y hoy quisiera invitarlos a reflexionar sobre un episodio que de alguna manera marcó el inicio del ministerio de Jesús acá en la tierra y que nos recuerda de una manera además muy clara cuál es el verdadero sentido de lo que celebramos en estas fechas, cuál es el verdadero significado de lo que celebramos en la Navidad. Y se trata del anuncio del ángel Gabriel a María y lo vamos a estar leyendo en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Y quisiera que en este pasaje viéramos básicamente 4 aspectos que nos van a ayudar a recordar eso, cuál es el verdadero significado, cuál es el verdadero sentido de la Navidad. Y vamos a comenzar con el primer aspecto, que es esa visita inesperada que recibió María. Vamos a leer los versículos 26 al 29. Capítulo 1 de Lucas, versículos 26 al 29. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: «Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo». Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podía significar este saludo. Lo primero que quisiera que veamos aquí es la sorpresa y la confusión de María cuando recibió la visita de aquel ángel y escuchó sus palabras. Tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Y fíjense que la reacción inicial de María pudiera parecer de alguna manera un poco extraña. Uno diría que frente a una declaración como esa que le hizo el ángel, cualquiera sentiría gozo. Sin embargo, el versículo 29 nos dice otra cosa. María se perturbó y se preguntaba qué podía significar este saludo. Frente a esa declaración del ángel, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo, María se perturbó y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Y yo les pregunto, ¿sería acaso que María sabía, que ella entendía que no era merecedora del favor de Dios y por eso se perturbó frente a la declaración del ángel? En mi opinión, yo creo que pudiéramos asumir que esa era la razón. De hecho, siendo una joven criada bajo las costumbres judías, siendo una joven judía criada bajo las costumbres judías, ella debió haber escuchado las Sagradas Escrituras muchísimas veces, semana tras semana, sábado tras sábado en la sinagoga. Y el hecho es que unos versículos más adelante vemos cuando María está con su prima Elizabeth, cómo ella hace una declaración que revela hasta qué punto ella entendía y hasta qué punto ella era consciente de su propio pecado y cómo ella sabía que necesitaba ser salvada. Fíjense lo que dice ahí mismo en el capítulo 1 de Lucas, en los versículos, la segunda parte del versículo 46 hasta el versículo 48. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Permítanme leerlo de nuevo. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Amados, lo que estamos viendo aquí es una lección que aplica a todo ser humano. La sorpresa de María surgió de reconocer que era una pecadora, que era inmerecedora del favor de Dios y que aún así Dios se había dignado a elegirla a ella como su sierva. Ella reconocía su pecado y reconocía lo inmerecedora que ella era frente a esa declaración que le dice el ángel: tú que has recibido el favor de Dios, Dios está contigo. Ella se preguntaría, pero si yo soy inmerecedora, ¿cómo es esto de que he recibido el favor de Dios? Si yo necesito ser salvada, ¿por qué he recibido el favor de Dios? ¿Qué es lo que esto significa? Hermanos, lo primero que nosotros debemos recordar en esta Navidad, a la luz de esta primera parte del pasaje, es que aún como cristianos, así como María no era merecedora, así como ella reconoció su pecado, así como ella se turbó frente a la declaración del ángel, asimismo ninguno de nosotros merecíamos ser llamados
por Dios. Y aún así, Él se dignó a llamarnos. Ninguno de nosotros merecíamos el perdón, ninguno de nosotros merecíamos ser llamados y rescatados, y aún así Dios hizo lo que hizo. Y si realmente hemos sido hechos conscientes de nuestro pecado, si realmente entendemos cuál es nuestra situación como pecadores, la profundidad de nuestro pecado y la posición en la que eso nos coloca delante de Dios, entonces nuestra reacción debe ser parecida a la reacción de María cuando escuchó la declaración del ángel, siendo pecadores, siendo inmerecedores del perdón. Debe confundirnos, debe perturbarnos recibir el llamado de Dios, de ese Dios santo, 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 que nos dice que hemos recibido su favor. Eso tiene que ser algo que nos mueva, eso tiene que perturbarnos, eso tiene que confundirnos. Cómo nosotros, siendo pecadores, podemos recibir el favor de Dios. Que nunca deje de sorprendernos, hermanos, ese llamado. Que nunca dejemos de maravillarnos, pero también de perturbarnos. Que nunca pensemos que ese llamado que hemos recibido es algo merecido o que hicimos algo para ganarlo. Recordemos que la única razón por la cual podemos recibir el favor de Dios es por su gracia. Y eso un poco es lo que María experimentó frente a aquellas palabras. Cuando el ángel le dice, tú que has recibido el favor de Dios, ella se turba. Y es lo que nos ocurre a nosotros cuando entendemos nuestro pecado, cuando entendemos nuestra realidad y recibimos el llamado de Dios. Y recibimos el perdón y entendemos lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Así que lo primero que este pasaje nos llama a recordar es la profundidad del llamado y lo inmerecedores que somos de lo que Él hizo en una fecha, bueno, no una fecha como la de hoy, porque probablemente no fue, muchos dicen que no fue en la época de diciembre, pero que en una época como esta, lo que hoy, estos días estamos celebrando, que todos entendamos cuán inmerecido fue y cuán inmerecedores somos de recibir ese regalo que Él vino a traer. Vamos al segundo aspecto, y es ese anuncio que hace el ángel, que es un anuncio largamente esperado. Vamos a leer los versículos 30 al 33. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo al ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Hermanos, lo que María escuchó aquel día de boca del ángel fue el anuncio que los judíos habían estado esperando por más de 20 siglos. En pocas palabras, el Mesías, descendiente de David, el heredero del trono cuyo reinado no tendría fin, estaba por venir. Y ella, María, había sido elegida por Dios para dar a luz al futuro rey. Amados, esa fue sin lugar a dudas la noticia más importante que la humanidad ha recibido. Cualquier otra noticia que nosotros podamos recibir, no importa de quién venga, se queda corta al lado de eso. No importa la mejor noticia que nosotros podamos recibir, se queda corta al lado de esa noticia. De hecho, solo aquel anuncio, ese anuncio prometido por Dios por siglos y transmitido por el ángel, solo ese anuncio tenía la capacidad de alterar nuestra eternidad. Todo lo demás que alguien haga por nosotros, todo lo demás que alguien nos diga, todo lo que nos regalen, todo lo que ganemos, todo lo que encontremos, todo lo que compremos, todas las otras cosas que nosotros podamos obtener, ganar o recibir en este mundo, nos acompañarán solamente hasta la tumba. Amados, como cristianos, lo que como cristianos celebramos cada Navidad es que Dios cumplió su promesa de enviar un Salvador. Sin aquel anuncio maravilloso, sin aquel anuncio fabuloso que María recibió de boca del ángel, todos nosotros aún seguiríamos condenados a una eternidad en el infierno. Y es allí donde radica el verdadero sentido, el verdadero significado de la Navidad. Este tiempo no se trata solo de una época especial del año en la que compartimos, en la que estamos con nuestra familia, en la que festejamos, en la que recibimos regalos. La Navidad va muchísimo más allá de eso. Ahora,
lo más asombroso de todo el asunto no es el hecho de que Dios haya planificado por siglos enviar un Salvador, sino en quién era ese Salvador, en quién fue ese Salvador. Y vamos a pasar al tercer aspecto justamente para ver ese punto. Una revelación que es maravillosa. Y vamos a leer del 34 al 37. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Puesto que soy virgen, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Hermanos, a lo largo de toda la historia de la humanidad son muchos los que han cuestionado la verdadera naturaleza de Jesús. A lo largo, sobre todo de la historia del cristianismo, son muchos los que han cuestionado la verdadera historia de Jesús. Y el problema con eso es que al poner en duda la naturaleza divina del Mesías, se está alterando el mensaje completo de la Biblia. Estamos invalidando lo que Dios reveló. El mensaje de Dios a través del ángel fue muy claro. A una virgen, a una mujer que jamás había sido tocada por un hombre, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. De lo que estamos hablando aquí no es de un ser humano común y corriente, concebido por la unión de un hombre y una mujer, de un hombre elegido y ungido por Dios para una tarea especial. No estamos hablando de un hombre elegido por Dios para ser rey o de un hombre común elegido para ser profeta o para ser apóstol. Esto se trata de una concepción milagrosa, de una concepción virginal, sin la participación humana. Dios poniendo su simiente divina en el vientre de una mujer que jamás había sido tocada por un hombre. Dicho, hermanos, de manera sencilla, en lugar de crear un alma y darle un cuerpo humano a partir de un óvulo y un espermatozoide, Dios planificó desde el principio que el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, esa segunda persona que es eterna como el Padre y el Espíritu Santo, se haría hombre y asumiría la tarea que nadie más podía asumir. Lo que ocurrió aquel día en que Dios mismo se encarnó en un feto humano fue el acontecimiento más importante que ha ocurrido en la historia de la creación. Fue el acontecimiento más importante que la humanidad ha presenciado. Cuando en el principio Dios creó todas las cosas, utilizó su infinito poder y solo tuvo que decir: hágase, para que todo se hiciera. Hágase la luz y esta se hizo. Hágase y se hizo. Y a diferencia de esa creación inicial a partir de la nada que requirió el poder de Dios y que fue llevada a cabo a través de su palabra, el nacimiento del Mesías, la consumación de la promesa requirió que Dios se involucrara por completo con su creación y pusiera de manifiesto una de las características más asombrosas de su persona. Déjenme que lea un par de pasajes del Nuevo Testamento de las cartas. Uno de ellos de la carta a Filipenses y el otro está en Mateo. Filipenses 2, versículos 6 al 8. Fíjense lo que dice: siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en Mateo 20, 26 al 27 dice: el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser el esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, ¿se dan cuenta de la magnitud de lo que celebramos cada Navidad? El Todopoderoso, el Dueño y Señor absoluto del universo, el Creador y Autor de todas las cosas, se rebajó a sí mismo y se hizo hombre para el beneficio de su creación, para el beneficio del hombre. Y teniendo el derecho de venir aquí
como un rey para ser servido, vino a servir a quienes debían servirle a Él y a salvar a aquellos que no merecían ser salvados. Lo que ocurrió aquel día, hermanos, dividió la historia de la humanidad en dos. Fue el acontecimiento más importante que ha visto la humanidad. Y por si acaso quedaba alguna duda en la mente de María sobre las intenciones y sobre el poder de Dios, el Señor le dio una señal cuando le dijo que a una joven que había leído las Sagradas Escrituras, que estaba familiarizada con las Sagradas Escrituras, le dijo que una mujer estéril, su prima, había concebido un hijo en su vejez. Y al ángel diciéndole, porque para Dios no hay nada imposible. Ahora, con todo esto en mente, vamos a ver el cuarto aspecto del pasaje. Ya hemos visto esa visita inesperada y la reacción inicial de María reconociéndose pecadora, reconociéndose inmerecedora. Ya hemos visto ese anuncio esperado por siglos de el Salvador, del Mesías, y cómo se le anuncia a María que ese tiempo había llegado, y cómo luego se le da esa revelación asombrosa de que ese Mesías era nada más y nada menos que Dios mismo encarnado en un hombre. Con todo esto en mente, vamos a el cuarto punto o el cuarto aspecto que vemos aquí en el pasaje, y es básicamente, tiene que ver con la reacción final de María, que es la única reacción adecuada frente a toda esta declaración. Vamos a leer el versículo 38. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Amados, la reacción de María frente al anuncio del ángel de alguna manera nos recuerda cuál es la única reacción válida frente a una realidad tan maravillosa y abrumadora como la venida de Jesús. Déjenme citar nuevamente las palabras de María. Aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho. Hermanos, amados, cuando celebramos la Navidad y nos enfrentamos a esta fecha tan, como dijimos antes, tan cargada de recuerdos, tan cargada de festejos, tan cargada de tradiciones, tan cargada de una tradición del mundo que nos desvía de lo que de alguna manera Dios realmente vino a ser. Cuando celebramos la Navidad, el foco no debe estar en nosotros, no debe estar en el festejo, en los regalos, ni siquiera en el compartir con la familia. Hermanos, aún si algún día nos toca recibir la Navidad enfermos o con alguien amado que está enfermo, si nos toca recibir la Navidad solos en una cama o encerrados en una cárcel o con el dolor de haber perdido a un ser querido o en el medio de una pandemia que ha paralizado el mundo, el verdadero motivo para celebrar no está en el espíritu navideño, no está en la celebración, en la fiesta, en el compartir, en los regalos, sino en lo que Dios vino a hacer aquí en la tierra. El nacimiento de Jesús representa el mayor regalo que Dios le ha dado a la humanidad. Así que la pregunta que tenemos que hacernos nosotros en esta Navidad es: ¿en dónde tenemos nosotros puesto el foco? ¿En pasar un tiempo bonito? ¿En festejar junto a la familia y los amigos? ¿O en alabar a Dios como parte de su familia y en regocijarnos en el milagro del Mesías? Estamos enfocados en alabarlo, en glorificar su nombre como parte de su reino. Estamos enfocados en regocijarnos en el milagro del Mesías y en recordar y en festejar y en anunciar el milagro del Mesías, o en la fiesta, los regalos y el compartir. ¿Haremos lo que hace el mundo o vamos a reaccionar como reaccionó María aquel día cuando el ángel le hizo aquel anuncio maravilloso diciéndole a Dios desde el corazón: aquí están los siervos del Señor, haz con nosotros lo que tú tienes planeado hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? Le vamos a decir: aquí estamos, Señor, aquí estamos nosotros tus siervos, haz con nosotros lo que tú quieras
hacer o vamos a decirle lo que dice el mundo? Vamos a reflexionar esta semana, hermanos. Estos días que nos quedan de diciembre, estos días que nos quedan en esta Navidad tan diferente, en esta Navidad tan especial de alguna manera, en una Navidad tan cargada de presiones, sufrimientos, incertidumbre, para recordarle a las personas que tenemos alrededor que lo que estamos celebrando ahorita es mucho más que un compartir, es mucho más que un tiempo para festejar en familia. Vamos a reflexionar en este pasaje y a pedirle al Señor que nos dé la claridad y la valentía para recordarle a todas las personas que tenemos alrededor que lo que estamos festejando ahorita va mucho más allá de lo que podemos ver en este mundo. Que no importa si estamos postrados en una cama, no importa si estamos sujetos si estamos presos en una cárcel, no importa si estamos enfermos, no importa si hemos perdido un familiar, no importa si la estamos pasando bien o mal, no importa si estamos en medio de una crisis o en medio de una pandemia. Lo que en esta Navidad estamos celebrando es el regalo más grande que Dios le ha dado a la humanidad, y ese regalo vino en la persona de Jesús, que se hizo hombre, siendo Dios se hizo hombre y se entregó a sí mismo en esa cruz. Siendo Dios se humilló, se rebajó, se hizo como uno de nosotros y vino a servir, vino a entregar su vida en rescate por muchos, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por el privilegio de estar hoy aquí delante de ti, escuchando tu palabra, Señor, pudiendo leer este pasaje tan maravilloso, porque, Señor, a ti te ha placido, Señor, poner por un lado esto por escrito, mandar a tu Espíritu Santo, Señor, al Espíritu Santo a hacernos conscientes de nuestro pecado, llamarnos, Señor, abrir nuestro entendimiento para que tu palabra, Señor, sea clara delante de nuestros ojos y seas tú hablándonos, Señor, confrontándonos y guiándonos. Te damos el honor y la gloria, Padre, porque solo tú la mereces. Te damos el honor y la gloria porque solo tú eres santo, 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 porque en tu misericordia y en tu gracia, Señor, siendo el Todopoderoso, siendo el infinito, siendo el eterno, siendo el santo, 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 siendo el que no necesitaba nada de nadie, Señor, te hiciste hombre y viniste a este mundo a ofrecerte en sacrificio por nosotros. Viniste, viviste como nosotros, fuiste tentado como nosotros, sufriste mucho más de lo que nosotros hemos sufrido y de lo que nosotros sufriremos. Viniste no como un hombre rico, no como un rey, sino como un hombre pobre, con todas las necesidades y todas las carencias. Nada que nosotros podamos vivir aquí te es ajeno, ningún sufrimiento, ninguna tentación te es ajena. Y aún así, Señor, tú nos dices que siendo tú nuestro sumo sacerdote, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir esa gracia que tanto necesitamos, Señor, para enfrentar las pruebas y enfrentar las tentaciones. Padre, te damos el honor, te damos la gloria, te pedimos que en esta Navidad, Señor, nos recuerdes cada segundo, Padre, lo que tú viniste a hacer, nos hagas cada día más conscientes de nuestra realidad, de nuestro pecado. Nos hagas, Padre, cada día más conscientes de la magnitud y de la belleza de tu gracia, de lo que tú hiciste en esa cruz, Señor, y nos hagas instrumentos tuyos para que con valentía, con gozo, Señor, estemos continuamente clamando delante de ti y gritándole al mundo, Señor, ese milagro maravilloso que tú viniste a hacer. Que en esta Navidad, Señor, seamos mensajeros tuyos, no de fiesta, no de celebración, sino de reconciliación, de salvación. Que seamos esos mensajeros, Señor, que estamos dispuestos a anunciarle al mundo cuál es el verdadero sentido de esta Navidad. Lo que tú viniste a hacer cuando te hiciste hombre y estuviste dispuesto, Señor, a vivir una vida llena de sufrimientos, llena de tentaciones, sin pecar, para ofrecerte finalmente, Señor, como el único sacrificio que podía pagar el precio de nuestro pecado. Te damos el honor, te damos la gloria y ponemos nuestras vidas delante de ti, Señor, pidiéndote, Padre, que cada día, Señor, nos guíes, que cada día nos confrontes y que nos ayudes, Señor, a continuar nuestros pasos, a continuar caminando en el sendero que tú quieres que caminemos, Señor, para ser esos siervos útiles que tú quieres que seamos. Te damos el honor
y la gloria en el nombre hermosísimo y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.